A partir de este momento, por Radio Universidad de Chile, les invitamos a escuchar la entrevista de Camila Vallejo. Un espacio para reflexionar, debatir ideas y compartir puntos de vista. La diputada Camila Vallejo entrevista a distintos protagonistas de la vida nacional e internacional, quienes construyen nuestro presente y sueñan nuestro futuro. Queridos auditores y auditoras que nos escuchan en nuestro cuarto programa ya de esta entrevista conmigo, con Camila Vallejo, por las distintas plataformas y en especial obviamente que nos escuchan a través de la Radio Universidad de Chile y a quienes nos escucharán mañana en la repetición del domingo. No podemos partir obviamente sin saludar a todos los trabajadores y trabajadoras que el día de ayer celebraron su Día Internacional, sobre todo porque son quienes levantan día a día a este país, quienes le dan vuelta a la tuerca a este país, quienes lo dinamizan, quienes producen la principal riqueza de nuestro país, que son nuestros trabajadores y trabajadoras, y en especial a Ricardo, a Fernando y a Nicolás, quienes nos han puesto al aire, quienes trabajan junto a nosotros en este programa, apoyándonos cada vez que venimos acá con nuestros invitados. Pero vamos a pasar rápido a lo que nos convoca, porque la verdad es que tenemos poco tiempo, ya que tenemos en esta ocasión a dos invitados, a dos grandes invitados, quienes nos hoy día acompañarán para poder hablar de un informe que ha sido bastante relevante, no solamente en el plano de las noticias, las comunicaciones, sino que también en el plano de la política y las expectativas que hoy día están levantando la ciudadanía para poder regular lo que es los negocios con la política. Hablo de la Comisión Asesora Presidencial, la Comisión Engel, que ya emitió un informe y que fue dado a conocer por la presidenta a través de Cadena Nacional. Estamos para conversar sobre eso junto con José Andrés Murillo, quien es doctor en filosofía, además quien fue muy valiente en denunciar los abusos de Caradima y además de aquello preside la Fundación para la Confianza. Un gusto tenerte, José Andrés, con nosotros en nuestro cuarto programa. Gracias por la invitación, Camila. Y bueno, también tenemos aquí a un amigo, ya compañero además de distintas ocasiones con las que hemos estado batallando, que nos ha apoyado mucho también desde el 2011 en el movimiento estudiantil con su estudio, a Manuel Riesco, quien además es parte del CENDA, el Centro Nacional de Desarrollo Alternativo. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Camila, y es un gran agrado estar en la entrevista contigo. Ya no me toca hacer la entrevistada, ¿cierto? Ahora les toca a usted responder mis preguntas. Bueno, vamos al grano que voy a preguntarle a los dos. Ya ustedes verán quién parte respondiendo. Pero ¿cómo ha sido esta experiencia, además de trabajar sin ningún tipo de remuneración, de manera dedicada? No sé si estuvieron trabajando casi todos los días desde que se promulgó la Comisión Asesora Presidencial. ¿Qué ha significado esta experiencia? ¿Cómo evalúan ustedes el trabajo desarrollado? ¿Y qué les parece el anuncio de la presidenta Michelle Bachelet? Bueno, para mí en realidad fue tremendamente emocionante ser parte de un equipo de tan alto nivel, pensando las políticas, cuáles son las prácticas, las maneras de enfrentar, de hacer frente a este momento de insatisfacción, de indignación, sobre todo de indignación social, de desconfianza en las instituciones y la sensación social de que las personas que están en posiciones de poder abusan de él y sacan provecho ilegítimo, ilegal o irregular o incluso inmoral a veces de esos poderes, ¿no? Poderes económicos, políticos, en casos también religiosos o espirituales, lo que sea, como poderes que tienden a ser morales, y que las personas se han dado cuenta de que esas situaciones de abuso vulneran su dignidad. Y eso produce inmediatamente la indignación. Y eso es una buena señal. Bueno, pero no me quiero ir de tesis, como dice Manuel siempre. Pero ha sido, en realidad fue súper emocionante ser parte de ese equipo. Y tratar de ser parte de la solución, como dijo Eduardo Engel en la entrega del informe. Desde la ciudadanía, además. No es del mundo del poder, sino que desde la ciudadanía.
Manuel, ¿y sienten que realmente se avanzó, que los resultados del informe representan el trabajo, la dedicación, los conocimientos, las herramientas que pusieron sobre la mesa, que ustedes pudieron entregar, se vio representado en el informe y en el anuncio de la presidenta? Yo creo que el informe de la Comisión Engel, que tiene su nombre por Eduardo Engel, que la presidió de manera muy digna y muy eficiente, pueden ayudar a la presidenta, pueden haber ayudado a la presidenta a proponer al país un cauce de la suficiente amplitud por donde pueda cursar la inmensa cantidad de energía que está surgiendo, fluyendo de la crisis política que estamos viviendo y que nadie esperaba que estas tensiones enormes que todos sabíamos que estaban presentes en la sociedad chilena de pronto hicieran, por decirlo así, erupción por este lado, porque como siempre ocurre, cuando hay tensiones todos saben que puede haber, digamos, un movimiento importante, pero nunca nadie sabe por dónde va a surgir. Entonces que uno pudiera haber pensado que iban a surgir tal vez por la protesta contra el transporte, como ocurrió en Brasil, por ejemplo, pero no, acá ocurrió por el caso Penta, por el caso Cabal, por el fenómeno de la corrupción que se puso al desnudo, por la acción de la justicia, eso es muy importante, y por allí fluyó, está fluyendo, porque eso, sin que saliera nadie a la calle, hizo tiritar a todo el sistema político por canales sutiles, de maneras que nadie puede percibir, pero sin embargo es una erupción muy fuerte, una cantidad de energía inmensa, permite hacer muchos avances, muchos cambios, y a mi juicio los que la Comisión propone, que básicamente son reconocer en primer lugar todo lo que está pasando, en segundo lugar iniciar desde ya el proceso constitucional. Yo quiero subrayar que este es un acuerdo unánime de la Comisión, el que no se puede soslayar el tema constitucional, y está en la introducción de nuestro informe, porque aquí se ha pretendido separar eso del informe. Esto es parte del informe. Empieza el informe con eso, con la Constitución, la necesidad, sabiendo que estamos todos en desacuerdo sobre lo que queremos como Constitución y cómo lograrlo, cómo ponernos de acuerdo. Pero lo que no podemos hacer es dejar que pase más el tiempo sin empezar ese proceso. Ahora, y después son medidas que democratizan de manera muy significativa el sistema de financiamiento de la política y los partidos, casi a un nivel similar, pero un poco menor, por supuesto, al del cambio del sistema binominal. Y por otra parte, paralelamente, exigen mayor competitividad en los mercados, que equivale más o menos a democratizar los mercados también. Y paralelamente, para que estas normas sean reales, propone que haya un reforzamiento del aparato del Estado para que imponga estas normas. Entonces es muy importante. Manuel, como tú dices, bueno, estamos con Manuel Riesco, José Andrés Murillo, como bien tú dices, este estallido que denota una crisis en la institucionalidad política, también una oportunidad, algo quizás sano, que tenía que pasar en algún momento para poder ponernos a hablar en serio de cuál es nuestra democracia y cómo tenemos que regularla. José Andrés Murillo, ¿qué, a tu juicio, cuál es la medida pro transparencia y probidad más relevante que está presente en el informe? Mira, yo creo que hay algunas medidas que buscan disuadir conductas o disuadir incluso situaciones de corrupción que son muy efectivas, son relevantes, pero hay otras que no solamente buscan disuadir acciones, sino que también como crear contextos que no son tolerantes a la corrupción, ¿no? que buscan reaccionar ante la corrupción, o que buscan como desnaturalizar la corrupción en algunos casos. Y eso se hace, creo yo, creando contextos desde la primera infancia incluso, que son más
más ético, más democrático, más cívico, más crítico incluso. Yo creo que eso es una medida que quizás no se va a ver en lo inmediato, pero a mediano y largo plazo probablemente va a tener consecuencias muy importantes, ¿no? Como cuando tú, y eso probablemente tú también tienes experiencia en eso, cuando tú vas creando un sistema educacional que en sí es corrupto, va creando primero en algunas personas una indignación muy grande, una sensación de abuso de poder, y por otro lado también vas naturalizando algunas situaciones o algunas acciones que no debieran ser naturales, que debieran ser como ante las cuales uno debiera rebelarse. Y yo creo que si eso se logra a través de la educación cívica, ética y crítica que nosotros estamos planteando como estructuralmente en la educación, yo creo que va a cambiar un poco la cara de Chile a mediano y largo plazo. Y eso para mí es tremendamente importante y siento que fue un aporte, si es que se lleva a la realidad de manera real, valga la redundancia, yo creo que puede ser muy significativo. Bien, estamos, como decía, conversando con Manuel Resco, José Andrés Murillo, a propósito de su participación en la Comisión Engel, esta comisión destinada a separar la relación que existe hoy día bastante espuria entre el dinero y la política. Y quisiera preguntarle a propósito de lo que estamos conversando, este anuncio sobre proceso constituyente, que para algunos ha generado un poco de urticaria, ¿cierto? Y se han planteado cuestionamientos desde que es muy ambiguo hasta que es ridículo hablar de esto en estos momentos. En fin, ¿qué creen ustedes respecto a eso? ¿Qué oportunidad da y por qué es coherente con el objetivo por el cual fue encomendado, ¿cierto?, el trabajo de esta comisión? Manuel. Esta fue una de las discusiones más importantes del Consejo. Porque la presidenta, cuando convocó al Consejo, lo convocó no para que hiciera una enumeración de cientos de medidas individuales para corregir tal o cual cosa. Lo convocó para que la asesorara en términos de cómo proponer al país un camino de recuperación de la confianza en las instituciones. Entonces el primer debate, en la primera reunión del Consejo, trató exactamente de esto, puesto que había un sector o algunas personas que planteaban que el Consejo tenía que remitirse exclusivamente a analizar medidas de financiamiento de los partidos, de financiamiento de la política en general y de corrección de los mercados, de hacerlos más competitivos, lo cual es correcto, estábamos todos de acuerdo en eso y era muy importante. Pero sin embargo, digamos, la mayoría del Consejo inicialmente y después la unanimidad del Consejo se pronunció, y ahí el papel de José Andrés fue muy importante, por ejemplo, en ese momento, se pronunció porque no bastaba con eso, sino que había que generar lo que al final se definió como un diagnóstico en el cual el Consejo se pronunciara respecto de la situación general. Ahora, se empezó a trabajar en ese diagnóstico y yo quiero destacar acá muy particularmente el papel de el consejero Agustín Esquella. Junto con José Andrés y con otros consejeros, entre los cuales estaba Benito Baranda, Claudio Fuentes, nos tocó participar en el equipo que se le encargó redactar un primer borrador de este diagnóstico. Bueno, Agustín Esquella nos presentó con un texto bastante largo, del orden de 10 páginas más o menos, muy contundente, muy bien escrito, con un lenguaje sereno, con un lenguaje, digámoslo así, reflexivo, adecuado al rol del Consejo, pero en el cual planteaba con una fuerza extraordinaria, en primer lugar, el reconocimiento de la actual situación del país. Y, en segundo lugar, dedicaba la mayor parte de esa introducción, Agustín Esquella, a plantear la necesidad de que abordáramos de inmediato la discusión constitucional. Y lo argumentaba de una manera, que quedó por lo demás en el informe, en que ese planteamiento se hacía
de tal forma que nadie podía rechazarlo. Porque ¿cómo lo planteó Esquella? Dijo, mire, yo algo dije en la intervención anterior, este es un tema en el cual estamos todos en desacuerdo respecto a lo que queremos obtener de la nueva Constitución y respecto de la forma. Pero sin embargo, estamos todos de acuerdo que la Constitución hay que cambiarla, que no podemos seguir con esta. Y por lo tanto, lo único que puede hacer el Consejo, porque no puede pronunciarse respecto ni de la forma, ni naturalmente menos del contenido de la nueva Constitución, pero lo que sí puede decir a la presidenta que este tema tiene que ir en el diagnóstico como el punto central. Es decir, este tema tiene que abordarse desde ya. Él lo escribió, creo, más o menos en las siguientes palabras, diciendo, los desacuerdos que tenemos al respecto no pueden ser óbice para que enfrentemos este problema lo antes posible. Entonces, ese texto después lo tomó el jurista Alfredo Echeverri, lo acortó un poco, le dio una forma en la cual todos los consejeros finalmente quedaron de acuerdo y finalmente se le introdujeron ya correcciones menores y es lo que quedó como documento de diagnóstico. Entonces, naturalmente la principal es abrirle un cauce ancho para que esta energía Manuel, curse bien. En resumen, lo que hace esta comisión asesora es ponerle urgencia a algo que ya está contemplado en el programa de la presidenta Michelle Bachelet, de la nueva mayoría, que es la necesidad de cambiar la Constitución, pero dice es urgente hacerlo. Exacto. José Andrés Murillo, a propósito de lo que señalaba Manuel, y un poco para explicarle a la gente, porque se suele decir que la Constitución no tiene nada que ver con los problemas cotidianos de la gente, y a la gente le importa resolver la delincuencia, ver cómo va a pagar el pan, que tiene que levantarse a trabajar todos los días. ¿Cuál es el argumento que tú consideras más importante o los argumentos más importantes para que esta comisión haya sostenido la necesidad de iniciar ya un proceso constituyente? Porque discutir sobre una nueva Constitución es relevante para el objetivo que se quiere perseguir a través de la comisión. A ver, yo creo que la discusión acerca de la Constitución, una nueva Constitución, siempre ha estado, el último tiempo por lo menos, desde que está la marca AC, ¿no? en los votos, ha estado presente en la discusión. Es verdad que en el Consejo estuvo presente constantemente. Nosotros lo poníamos ahí porque es un tema que hay que enfrentar, porque tiene que ver con la legitimidad de las instituciones y de la institución fundamental, que es la Constitución, que tiene por lo menos un origen tremendamente discutible, ¿no? A ver, pero hay una cosa, es verdad que tiene un origen tremendamente discutible y yo creo que hay que volver a tener una legitimación o una carta fundamental que nos represente hoy día democráticamente a nosotros, y no con esta Constitución que se creó a medida en un contexto tremendamente hostil para la ciudadanía y opuesto a la democracia. Ahora bien, habiendo dicho eso y estando totalmente de acuerdo, con una nueva Constitución o con la antigua, con la que sea, los temas que nosotros tratamos tienen que estar presentes, o sea, tienen que discutirse. Y nosotros tuvimos esas dos grandes como conversaciones. Como melodía de fondo estaba siempre en la pregunta por lo constitucional, por una asamblea constituyente o por cuál va a ser el proceso a través del cual, y cosa que de alguna manera nosotros no vamos a responder porque no es nuestro rol, pero sí estaba como melodía de fondo. Y sobre esa melodía sí estábamos nosotros pensando constantemente, o estamos planteando preguntas que van a tener que ser como atacadas de alguna manera en un proceso constituyente o fuera un proceso constituyente igual. O sea, subir los estándares de probidad, bajar las posibilidades de corrupción, abrir la transparencia de los partidos, de alguna manera refundar, porque lo que aquí se hizo es refundar los partidos. La manera en que se financian los partidos, la manera en que funcionan los partidos es totalmente nueva. Y eso yo creo que es un proceso casi como es un germen de una nueva Constitución también, porque si los partidos son refundados hoy día, cómo se financian, cómo funcionan, cuáles son sus procesos, el hecho tremendamente simbólico de que tenga que haber una nueva inscripción de todos los padrones de todas las personas que están inscritas en los partidos, es además, como decíamos al principio, ¿no? Además de una medida práctica, es una medida simbólica muy importante, ¿no? Es como partir
de nuevo la manera en que los partidos, que son aquellos que van configurando el ser político de un país, está hoy día en cuestión y tiene que refundarse. Eso es lo que yo creo que sé que estoy mezclando dos temas, ¿no? Pero yo creo que no están separados. Estamos hablando con José Andrés Murillo, Manuel Riesco, sobre los resultados de la Comisión Asesora Presidencial sobre Transparencia, Probidad. Y yo quisiera preguntarles algo que me imagino que también quiere escuchar y saber la ciudadanía, porque estamos hablando de la regulación de los partidos, el financiamiento de las campañas, tiene que haber financiamiento público, bajar los costos también de las campañas que son exagerados, mucha basura además se produce durante las campañas, producto del nivel de ingreso o nivel de gastos que se percibe con eso. Pero, ¿cuáles son finalmente las sanciones? ¿Qué es lo que propone esta comisión respecto a los delitos de cuello y corbata, que están en el ámbito del ejercicio político, público, como también en el ámbito privado? Y después de eso, yo quisiera preguntarles si ustedes creen que solo dejando o terminando esto de que las grandes empresas, los grandes grupos económicos financian a través de las campañas los partidos políticos, se termina con la capacidad de presión del poder económico en el poder político. Bueno, yo creo que las medidas de democratización del financiamiento de la política son el corazón del informe en buena medida, junto con las medidas de corrección de los mercados. Ahora, en ambos aspectos, el Consejo fue muy claro y hubo varios consejeros que insistieron en esto con mucha experiencia, siendo abogados, diciendo que ellos decían, dictar leyes no cuesta nada. Pero si después esas leyes se perciben como algo que están ahí, pero mientras no me pillen, no importa, no sirve. Entonces, siempre hubo esa conciencia en el Consejo de que paralelamente con reforzar las legislaciones, las sanciones, para aplicar a quienes no cumplan con las nuevas normas más democráticas de financiamiento de la política y quienes no cumplan con las normas de respetar la competencia en los mercados, paralelamente se les suben las sanciones, pero paralelamente se refuerza el aparato del Estado para que esas sanciones los pillen. Para que investigue, para que fiscalice y sancione. Y las medidas en eso son importantísimas. Por ejemplo, en todo lo que es el financiamiento de la política se eleva el servicio electoral, el CERVEL, a un papel completamente diferente. Y también el Tribunal Calificador de Elecciones, el TRICEL. Las medidas son muy fuertes. Por ejemplo, si un candidato o un partido no cumple con las leyes de financiamiento, puede perder el cargo o puede perder la legalidad, en el caso del partido. Pero quien resuelve eso, para el caso, por supuesto, no de la Presidenta de la República, que es la jefa del Estado, sino que para los cargos electivos en el Parlamento y en el municipio y en los consejos regionales, quien resuelve eso es el CERVEL, Servicio Electoral, que tiene ahora la capacidad de fiscalizar debidamente. Y por otra parte, el Tribunal Calificador de Elecciones, que es en definitiva ante quien puede apelar la persona que se le pide que deje el cargo, por ejemplo. Y las sanciones, porque hoy día los parlamentarios tienen, en el fondo, fuero y tienen capacidad, ¿cierto?, de protegerse de todas estas medidas que para cualquier ciudadano a pie terminarían llevándolo en muchos casos a la cárcel. ¿Cuáles son concretamente las sanciones, para el mundo público, político, también como para el mundo privado? O sea, hemos tenido muchos casos y yo creo que mucha gente le indignó la situación de la colusión de las farmacias, que una de las medidas eran cursos de ética. Gratis. Gratis, además. Y gratuito. Entonces, ¿qué es lo quisiera quizás es lo más, en la medida que
que no es la más profunda, pero sí hace sentido hoy día a propósito de cómo hoy día nos sentimos iguales ante la ley, porque se suben las penas a cualquier delito producto de violación a la propiedad privada, robarte una bicicleta en una casa, o sea, tiene penas que son irrisorias en relación a otros delitos que son más relevantes. José Andrés Murillo. Bueno, quería igual recordar que estas son como nuestras propuestas del mundo. No sé si claro, ideal, eso se va a definir el Parlamento. Esperemos ahí que todos estén con la camiseta puesta. Y nosotros no somos un órgano como ni nos fuimos, porque ya se diluyó el Consejo. Nos fuimos, no éramos un poder del Estado, no éramos como legisladores, éramos solamente como miembros de un consejo y en ese sentido eran propuestas. Y la presidenta las tomará, las que ella quiera, después el Congreso verá, ustedes verán como que lo que lleva su curso. Ahora, hubo una discusión interesante acerca de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Hoy día hay responsabilidad penal de las personas jurídicas en tres casos, ¿no? Como que el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero y la corrupción y el cohecho, ¿no? Entonces, una de las propuestas era como revisar ese catálogo de delitos que podían tener como consecuencias penales para las personas jurídicas. También, y eso yo creo que puede traer consecuencias importantes, porque la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es algo totalmente nuevo, ¿no? y que a algunos de los abogados les daba como tiritones, porque es muy extraño que una persona jurídica tenga responsabilidad penal, ¿no? Bueno, en muchos países existe la responsabilidad penal empresarial. Exacto, sí, que es para las personas jurídicas, aunque decía en una clase magistral que nos dio una vez Alfredo Echeverry, que cómo se puede tener persona jurídica, responsabilidad penal, una persona jurídica que no tiene cuerpo que enviar a la cárcel ni alma que enviar al infierno. Pero yo creo que apunta hacia ahí también hacia la necesidad de crear sistemas de integridad obligatoria para las empresas, ¿no? E incluso para las pymes, que todos ellos tengan que tener sistemas de integridad que busquen la prevención de la corrupción. Yo creo que puede ser un avance importante. En los pocos minutos o segundos que me han quedado. Sí, José Andrés, nos queda un minuto de programa. Quiero agradecerles nuevamente por estar aquí. Quedaron muchos temas pendientes, sobre todo a José Andrés por el tema de la película, El Bosque de Caradima, que me hubiese gustado poder conversar más sobre ese tema. Pero le agradezco... No la vi. ¿No la has visto? Ni creía que la vea. Bueno, entonces vamos a tener la otra oportunidad después de ir a verla, porque yo tampoco la he visto, para comentarla con nuestros auditores. Muchas gracias, Manuel Riesco, José Andrés Murillo, por estar en este cuarto programa que deberíamos hablar, porque ya es alrededor de un mes los que llevamos en esta entrevista y que nos ha acompañado y nos ha abierto las puertas a la Radio Universidad de Chile. Y quedan cordialmente invitados todos nuestros auditores y auditoras para el siguiente día más, escucharnos nuevamente. Les traeremos nuevas sorpresas con nuevos entrevistados. Muchas gracias por la invitación, y también quería como hacer un reconocimiento del trabajo que hicimos con Manuel durante el consejo, que fue un agrado, y sobre todo una sopa de chorito que nos comimos en Temuco con una copa de pipeño que fue memorable. Y esperamos que los consejos de la comisión asesora realmente se traduzcan en proyectos de ley y cuenten con la voluntad política desde no solamente la presidenta, sino que todos los parlamentarios y parlamentarias, porque es hora, ¿cierto?, de hacer valer todo aquello que se ha dicho por la prensa y todas aquellas voluntades se traduzcan, ¿cierto?, finalmente en voto y no sirva para tapar nada, que creo que es la oportunidad para mirar hacia el futuro, pero descubriendo también lo pasado y haciéndose cargo de lo pasado. Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima semana. Muchas gracias a ti, Camila. Escuchaste en Radio Universidad de Chile la entrevista de Camila Vallejo. Te invitamos a sintonizarnos cada sábado a la 1 de la tarde, con repetición el domingo a la misma hora. Interactúa con nosotros en Twitter @Camila_Vallejo y @prensa_Camila. O escribe a nuestro correo electrónico prensacamilavallejo@gmail.com. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharlo, ingresa a www.diario.uchile.cl y a www.camilavallejodiputada.cl.